Cristo es la fuente de vida que llena mi alma y mi ser. Cristo es la fuente de vida que cada día transforma mi ser. Muy buenas noches. Muy buenas noches, familia Fuente de Vida. Les saludamos de aquí desde nuestra sala de transmisión, nuestra sala de trabajo, para esta noche en donde vamos a terminar el ciclo Fundamentos Doctrinales. Hemos tenido 7 clases o 6, 7, ¿cierto? No, ya vamos, esta es la 11ª transmisión. Esta es la 11ª transmisión y estamos muy contentos de ver ustedes cómo se han manifestado Se conectan con estas enseñanzas, porque lo notamos en las conexiones que se hacen. Estamos muy agradecidos de que ustedes compartan los videos y hoy no es la excepción. Hoy de nuevo compartan su video, compártanlo a sus contactos, porque realmente hemos visto resultados maravillosos, espectaculares. Tremendo, sí. Tremendo, ¿cierto? Entonces Dios, aquí está pues. nuestro pastor Javier, pastora Saludos. Sara. En esta noche vamos a terminar el tema sobre el juicio. Entonces, Los juicios. la semana pasada Doctrina del juicio eterno. la semana pasada notamos como con cosa, algo curioso, no hubo preguntas. Yo no sé si fue que quedaron Como el asombrados, emoticón. quedaron así como, sí, como el emoticón, ¡oh! O qué fue lo que pasó, o quedó todo tan claro que no haya preguntas. Entonces están abiertas las líneas para que nos hagan las preguntas que consideren que eran convenientes, y con el favor de Dios vamos a responderlas. Sí. Entonces arrancamos. Estamos en el reto. Yo estoy aquí en el reto. Estamos aquí ya compartiendo, vea. Estoy compartiendo, Aquí está compartiendo. Aquí también están compartiendo. La pastora Isabel también está compartiendo. Entonces, es un trabajo muy sencillo. Es seleccionar sus contactos, copiar el link y enviarlo. Eso es todo. Es claro. Entonces, bueno, es muy importante que compartamos la publicación, ya que hay muchas personas de otras partes, por ejemplo, que se han contactado con nosotros, que nos dicen que están estudiando en Ecuador, en Guayaquil, en Panamá, en Puerto Rico, México, España, Argentina, Estados Unidos. Y pues bueno, no hablemos solamente del exterior, hablamos de aquí de Bogotá, Colombia, en Suba, en Soacha, en Bosa, por allá arriba, Bosa, fin del mundo. Yo le digo Bosa, fin del mundo, porque es que es lejísimos. En Britalia, hermanos que se congregan con nosotros en Fuente de Vida, y hermanos que no se congregan con nosotros en Fuente de Vida, han encontrado en este estudio como un alivio o un equilibrio al conocimiento o a las preguntas que tienen con respecto al crecimiento espiritual. Y como dijo el pastor Enrique, hoy es la última clase de esta serie, que es Fundamentos Doctrinales. ¿Por qué? Para el que nos ve por primera vez y dice, ve este video tan interesante, que mire ese muchacho tan simpático ahí hablando. ¿Por qué están hablando de los fundamentos doctrinales? Porque resulta que cada vez que uno llega a una congregación, o alguien llega a una iglesia, a una congregación, la que sea, la primera pregunta que realiza es: ¿aquí enseñan sana doctrina? Y pues obviamente el que está ahí le va a decir que sí, ¿cierto? Pero la pregunta es: ¿qué es la doctrina? ¿Cuál es la doctrina? ¿Y en dónde está la doctrina? Entonces, por esa razón, hablamos de los fundamentos de la doctrina de la Iglesia de Jesucristo, que se encuentran en Hebreos capítulo 6, versos del 1 al 3. Curiosamente, habíamos hablado ya que estos fundamentos son 7 fundamentos, y 7 es el número de la perfección de Dios. ¿Por qué son 7 fundamentos? Porque 7 es el número de la perfección de Dios. Son los 7 pilares de la iglesia de Cristo. Todo aquel que cree en el Padre, en el Hijo, el Espíritu Santo, todo aquel que cree en Jesucristo debe caminar sobre estos 7 fundamentos. Amén. Todas las congregaciones, toda la iglesia de Cristo
debe enseñar sobre estos 7 fundamentos. ¿Por qué? Porque posiblemente caemos en el error de enseñar solo la prosperidad, el amor, el noviazgo, la amistad, pero la gente necesita tener en claro cuáles son los 7 fundamentos de la iglesia, qué es sobre lo que camina la iglesia. Entonces vimos los 7 fundamentos doctrinales, que es la doctrina de Jesucristo, la doctrina de obras muertas, la doctrina de bautismos, la resurrección de los muertos, imposición de manos, el Espíritu Santo y el juicio, la que estamos viendo ahora, que es la doctrina del juicio eterno. Son 7 doctrinas y con eso, si la iglesia sabe cuáles son las 7 doctrinas, sabrá si lo que le están enseñando es sana doctrina, porque si no se fundamenta en estas 7 bases, no es sana doctrina. ¿Qué es doctrina? Pues es una enseñanza que se debe defender, es una enseñanza o un principio que la gente tiene sobre el cual pues camina en el evangelio. Entonces, basados en esos 7 fundamentos doctrinales, ya hoy llegamos al último, que es el juicio eterno. Hace 8 días iniciamos con quién es el juez, y pues aclaramos que el juez... Vamos a hacer un resumen. Vamos a hacer un pequeño resumen, porque pues obviamente es un tema que se cortó en 2 porque es bastante amplio. Y lo que decía el pastor Enrique, pueda que surjan dudas que de pronto hace 8 días o estaban tímidos, o de pronto no se les ocurrió, y después de que se finaliza la transmisión, ay, esta pregunta, si la tiene ahí, escríbala y estaremos dispuestos para responderlas. Así que atentos a este corto resumen para poder terminar y concluir nuestro tema. Claro que sí, Paz. Entonces, iniciamos preguntando o diciendo o afirmando o confirmando bíblicamente, porque tiene que ser bíblicamente, quién es el juez. Entonces dijimos que el juez es Jesús. Listo, ya anotamos unos versículos bíblicos. Para mayor información, pues podemos buscar el video del capítulo 10 de esta transmisión. Dijimos también que Jesús es quien juzga toda la tierra, ¿verdad? También hablamos de cuándo seremos juzgados, es decir, que seremos juzgados cuando Cristo venga por su iglesia, nosotros, amén, los creyentes, los hijos de Dios. Amén. También entonces iniciamos hablando de los 3 grandes juicios. El juicio del tribunal de Cristo, que se habló que es cuando Cristo viene por su iglesia, el rapto, ¿verdad? Lo encontramos. Que es para los creyentes. Exactamente, que es netamente para los cristianos. Solamente para los cristianos, los que creen en Jesús, los que obedecieron su palabra, los que blanquearon sus vestiduras, los que, o sea, lo podemos decir de muchas maneras como les pusimos hace 8 días. ¿Sí? Y si usted lo quiere mirar, los que se mantuvieron firmes, los que soportaron, los que corrieron la buena carrera, los que anduvieron en santidad, los que cumplieron sus mandamientos, como decía Pablo, la batalla de la fe, los que corrieron por la batalla de la fe. Y Jesús en Apocalipsis, en los primeros capítulos de Apocalipsis, dice a las 7 iglesias también, curiosamente, a las 7 tipos de personas, que el que venciere obtendrá la corona, el que venciere obtendrá la corona de la vida, el que venciere tal, y el que no venciere pues de malas, ¿cierto? Ahí sí, como decimos, ¿cierto? Que no es un juicio por los pecados, sino es un juicio para recompensar las obras en el cuerpo de Cristo. ¿Listo? Es decir, que yo puedo ser de la iglesia X, Y, Z, la que sea, o asistir a la congregación X, Y, Z, la que sea, correcto, como para ser más claro, ¿sí? Pero soy del cuerpo de Cristo, soy la iglesia de Cristo. Hoy con mucha curiosidad hablábamos con un hermano, y ayer con una hermana, acerca de que en la iglesia tradicional, en la iglesia católica, tienen algo que aún el cuerpo de Cristo, la iglesia de Cristo, no ha aprendido, y es que el ideal principal es predicar el evangelio para ganar almas. Ese es el ideal principal, ¿verdad? Y Pablo alguna vez dijo, unos dicen soy de Apolos, ¿cierto? Soy de X y Y, y Pablo les dijo, ¿saben qué? Apolos o tal sembró, Apolos regó, pero el crecimiento lo da Dios, ¿cierto? Y yo veo cómo con naturalidad, bajo un mismo líder, bajo una misma cabeza, el sacerdote de la iglesia católica tal tiene una iglesia aquí, y el sacerdote de la iglesia católica tal viene y hace una reunión en el parque allá, y yo no veo al cura viniendo a hacerle problema a su hermano de esa congregación, que porque está haciendo un culto ahí. Y nosotros tenemos que cambiar eso,
porque la iglesia y el cuerpo es de Cristo, es uno. Y entre más almas ganemos, mucho mejor. ¿Por qué? Pues porque cuando venga el Señor Jesús a juzgar, viene a juzgar es por las obras. Así es. ¿Cierto? Por lo que hicimos estando en el cuerpo. Si obedecimos nuestro ministerio, si obedecimos nuestro llamado, etcétera, etcétera. Para mayor información, consulte el video anterior. Amén. Entonces vimos que fuimos juzgados antes como pecadores a través de la cruz del Calvario, ¿cierto? Ahora somos juzgados y disciplinados por la palabra, y en el futuro seremos juzgados como mayordomos y siervos en el tribunal de Cristo. ¿Listo? Entonces este tema fue bastante amplio. El juicio, luego viene el juicio a las naciones, que fue con el que concluimos, que es cuando Cristo viene por su iglesia. El arrebatamiento durante esos 7 años en el reino de los cielos se ven las bodas del Cordero, que lo enseñamos alguna vez también, y hace 8 días lo repasamos. Mientras tanto, en la tierra se vive la gran tribulación, que son 7 años, 3 años y medio de Yupi y 3 años y medio de Ayayay, ¿sí? de Ayes. Entonces, durante esos 7 años, muchos que creyeron en Cristo o que son simpatizantes en Cristo no fueron salvos porque definitivamente su calidad de vida espiritual no daba para salvación, ¿cierto? O sea, eran solamente simpatizantes, mas realmente no cambiaron, no nacieron de nuevo, no fueron hijos, sino solo amiguitos, primos, llamémoslos primos. No son hijos, no fueron hermanos, sino que fueron como primos. Ellos tendrán que aguantar 7 años de profundo sufrimiento, de profundo dolor, y no dejarse marcar por la bestia. Claramente lo vimos, ¿verdad? En Mateo 25, 31 al 46, también vimos en Apocalipsis el pasaje que nos habla acerca de esto. Los injustos o los cabritos serán separados. Entonces viene Cristo con su iglesia después de las bodas del Cordero y después de que aquí en la tierra esté ocurriendo la gran tribulación. Viene Cristo con todos nosotros nuevamente, ¿cierto? Y separa a los que no se dejaron marcar de los que no quisieron creer. Los que no se dejaron marcar se salvan. Chulito, el reino de los cielos pasaron raspando, dijimos, claramente es así, pasaron raspando. Y otros tuvieron que dar su vida para ser salvos y no dejarse marcar. Los cabritos, los que no quisieron, serán juzgados. ¿Cómo serán juzgados? Jesús les dice: por cuanto ustedes vieron a estos pequeños y que no se dejaron marcar y no tenían con qué comer, y ustedes los vieron con hambre y no les dieron de comer, porque no lo hicieron con ellos, no lo hicieron conmigo. Entonces vemos ese texto que dice: tuve hambre y no me diste de comer, tuve sed y no me diste de beber, me viste preso y no me visitaste. Sí, ese texto es para ese tiempo. Bien, entonces cuando eso ocurra, se separan las ovejas de los cabritos. Las ovejas van al reino de los cielos, los cabritos van a dar al infierno. Amén, ¿cierto? Cosa tremenda. Y duramos 1000 años con los que hayan quedado, 1000 años, mientras que Cristo gobierna aquí en la tierra, y le dará a Dios potestad, el Señor Jesús le dará potestad a sus siervos para gobernar aquí en la tierra junto con Él. 1000 años, esos 1000 años los voy a pasar rico, voy a conocer el mar, voy a conocer Escocia. Mientras tanto voy a predicar el Evangelio. Entonces, antes de que todo eso ocurra, voy a predicar el Evangelio. Y cuando vengamos al milenio, entonces como no tengo que pagar por viajar, entonces voy a disfrutarlo todo al gratín, como decimos. Pero primero lo primero, ¿verdad? Y así llegamos entonces a entender que ese juicio se realizará en la tierra. Apocalipsis 20, 4 y 5, versos 4 y 5. Y para mayor información, consulta por favor las clases anteriores, ¿verdad? Hoy tenemos el tema final, que es el juicio, el tercer juicio. Entonces vimos el juicio del tribunal de Cristo, el juicio del trono blanco, el juicio, a las naciones. Nuevamente, borramos, ¿cierto? Juicio del tribunal de Cristo, juicio de las naciones, y hoy vamos a ver el juicio del trono blanco. Suena como a película, el juicio sí, del trono trono blanco. Es tremendo porque es que literalmente estamos hablando de que si usted fallece, ¿cierto? Y abre sus ojos y está en el juicio del trono blanco, ya perdió, ya no hay nada que hacer. ¿Listo? Entonces vamos a estudiar el juicio del gran trono blanco. A mí me lo enseñaron de la siguiente manera, antes de que arranquemos con todo el instructivo. La persona abre sus ojos
es llamado por la voz de Dios, abre sus ojos y se va a encontrar en medio de una gran multitud. En medio de esa gran multitud se abrirán varios libros. En esos libros se encontrará su nombre. Y hay un libro especial que hablamos en las clases anteriores, que es el libro de la vida. Ese libro está para verificar que su nombre no está escrito ahí. Como su nombre no está escrito ahí, proceden al juicio. ¿De qué se trata? Se trata de que las personas que no quisieron aceptar a Cristo como Salvador serán juzgados por sus obras. Ya no serán juzgados por la sangre del Cordero, sino por lo que hicieron en la tierra. Lo primero por lo cual serán juzgados es por no aceptar a Cristo como Salvador. Y le mostrarán la película de toda su vida y todas las oportunidades que tuvo de aceptar a Cristo y todas las veces que lo rechazó. Así de sencillo. Entonces vamos a iniciar. Este juicio es para los no creyentes. Es inmediatamente después del milenio. Entonces se acaba el milenio, ¿verdad? Ascendemos con el Señor Jesús nuevamente, ¿sí? Satanás es liberado nuevamente, porque durante esos 1000 años Satanás es atado. Satanás es liberado nuevamente. Nosotros somos premilenialistas. Para más adelante vamos a tocar estos temas. Satanás es liberado, engaña a la humanidad. La humanidad vuelve y le come cuento. Yo no entiendo cómo es que teniendo a Cristo en la tierra 1000 años, la humanidad vuelve y cae. Los que ya fuimos en el rapto, ya nos hemos ido con Cristo. Engañas a la humanidad que se queda en la tierra, y la humanidad pretende levantar un ejército en contra de Dios, del Padre. Y dice la Biblia que viene el Señor Jehová, el Padre, con toda su potestad, y con un movimiento arrasa con todo. ¿Listo? Y la tierra es completamente destruida. ¿Listo? Y ahí inicia esto. Entonces, los muertos de todas las edades y de todas las naciones estarán allí, desde Adán hasta el milenio. Todos aquellos que no reconocieron a Dios como su Dios y a Cristo como Salvador. Nuevamente, desde Adán hasta el milenio es desde el primer hombre hasta el último hombre que nació sobre la tierra. Todos. Imagínense esa cantidad de gente. Imagínense esa cantidad de gente. Si usted se imagina estar en una congregación de 10,000 personas y le parece mucho, imagínese que en este momento somos 140 billones de personas. En este mismo instante en la tierra, y en cada segundo nacen más. Más los que desde Adán. Más los que desde Adán han muerto. Por eso. O sea, un millones de billones. Por eso es que nosotros en este momento no podemos quedarnos quietos. Necesitamos predicar el evangelio. Amén. Como mínimo yo debo multiplicarme en 100. Como mínimo yo debo predicarle el evangelio a 100 personas. Y podríamos llegar a alcanzar a ser más o menos unos 3 millones de personas. ¿Listo? Para los que más o menos calculan matemáticas. Entonces todos, incluyendo los niños. Obviamente el Señor va a separar pues su pueblo de los que no son su pueblo, y habla de los que no creyeron. ¿Listo? Los que no creyeron. Entonces los creyentes ya fuimos juzgados, entonces no estaremos allí. Y Jesús también es el juez. Apocalipsis 20, vamos a mirar qué dice la Biblia. Apocalipsis 20 del 11 al 15. Apocalipsis 20 del 11 al 15. Dice así: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Verso 15. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Bendito Señor, terrible. ¿Qué es el lago de fuego? Esto para muchos es un tema, digamos, que genera miedo. Sí. Yo personalmente, muy de joven, a mí me hablaban de Mateo, de Lucas, de Juan, de Pedro, de los apóstoles, de los profetas, y yo era feliz, pero me hablaban de Apocalipsis y yo no me toqué el tema. No, por ahí no me hablen de eso. Claro, porque es que literalmente
Voy a ser claro en unos puntos y son los siguientes. Lo primero, ninguno quiere verse juzgado para mal, ningún ser humano, o sea, hay gente que habla y tiene la lengua tan grande para decir, pues me voy al infierno y a disfrutar, pero porque no sabe, porque no conoce, y el que no conoce es como el que no ve, ¿cierto? Entonces, lo primero es, hay que analizar, ¿qué es el lago de fuego? El lago de fuego, literalmente, es un volcán, es como un volcán, ¿sí? Lleno de lava, es un terreno inmenso, lleno de lava, ¿sí? Dice que ahí la gente va a ser lanzada. El primero que va a ser lanzado es Satanás con sus demonios, va a ser lanzado el anticristo, el falso profeta, la bestia, y seguido todos los que no creyeron, uno por uno. Imagínese lo tremendo. Ahora, bien, imagínese usted si alguna vez se ha quemado con un fósforo. Me quitó lo que estaba, yo estaba que pensaba. ¿Se imagina? Yo creo que todos, yo estaba pensando. ¿Alguna vez se ha quemado y usted le queda el ardor? Yo cuando era niño me quemé con una chispita mariposa y me duró como 2 días el ardor y me queda la ampolla. Ahora imagínese usted todo su cuerpo ser lanzado a un lugar en donde va a sentir cómo se consume, pero su cuerpo en realidad no se consume. ¿Sí me estoy haciendo entender? O sea, va a sentir el dolor constante de estar metido en ese lugar, ¿sí? Sufriendo, pero su cuerpo no se consume. Ahora, ese es el lago de fuego. ¿Qué es lo que no tabulamos y por qué los seres humanos no pensamos en esto? Porque nosotros somos temporales. Nosotros podríamos amanecer muertos mañana, ¿sí? Hay gente que no volverá a ver otro día, el día de mañana, ¿sí? Nosotros, como lo decimos siempre, somos regidos por rotación y traslación, que son los dos movimientos de la Tierra. El tiempo nos rige a nosotros, ¿sí? No, en este momento, físicamente, hablando físicamente, no somos eternos, ¿sí? Entonces, por esa razón, cuando a mí me hablan de la eternidad, pues no lo pienso. O sea, genera temor, genera zozobra, genera como esa sensación de que será, ¿cómo será? ¿Sí? Yo, por ejemplo, yo no me imagino cómo será la eternidad en el lago de fuego. Yo me imagino cómo será la eternidad en Cristo. ¿Cómo será? Si nada más a uno se le hace una eternidad ciertas cosas, ¿cierto? Hay gente que no puede durar 2 horas en la iglesia porque le pareció eterno. ¿Cómo será? ¿Cómo será pensar una Algo que no tiene eternidad? fin. O sea, no Nunca tiene se va a fin, acabar. no se acaba el tiempo. ¿Cómo será usted pensar toda una eternidad en que tuvo la oportunidad de ser salvo, pero por ser mediocre espiritualmente no lo fue? ¿Cómo será pensar en eso? O sea, más el sufrimiento. O sea, es terrible. Ese es el lago de fuego. Lo primero, lago de fuego. Segundo, tiempo. Tiempo. Yo le decía alguna vez a unos alumnos a los que les enseñaba en un colegio, les decía, ¿saben qué? Yo prefiero sacrificar 50 años, 60, 70, 80, los que el Señor me tenga para esta tierra, sacrificarlos manteniéndome firme, con tal de saber que toda una eternidad voy a disfrutar de la gloria de Dios. Voy a disfrutar de la vida sin tener que trabajar para pagar las cosas, ¿cierto? Y voy a poder comer del fruto de la tierra. No voy a tener que madrugar a las no 5 voy a de la tener que mañana. madrugar y todo el tiempo voy a estar exaltando al Señor. No como alguna vez lo pintaban, porque es que a veces me lo pintaron así, que todo el tiempo vamos a estar arrodillados y aleluya. No, porque es que Jesús fue claro diciendo que había cielo nuevo, tierra nueva, que habrían moradas para nosotros, que va a haber una cena, y si va a haber una cena, pues ¿para qué van a hacer comida si no vamos a comer? ¿Cierto? O sea, hay muchas cosas que nos demuestran que cuando estemos en el reino de los cielos va a ser como cuando Adán y Eva estaban aquí en el huerto del Edén, como Dios quiso que desde un principio fuera. Volvemos al plan original. Volvemos al plan original. Exactamente. Literalmente va a ser. Creo Y si que leemos la eso es Biblia lo lo más acertado. encontramos, está en la Biblia. Ahora vamos a mirar la contraparte. Dice el profeta Juan, el apóstol Juan, que escribió el Apocalipsis, y vio un gran trono blanco. Este es el trono del Padre, y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. ¿Listo? Es decir, fueron destruidos porque no hay lugar en el espacio para la tierra y el cielo. Eso es lo que está diciendo ahí, ¿ok?
Y dice, y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Lo que les estaba comentando, grandes y pequeños, y les voy a hacer muy claro, porque a partir de cierta edad los niños tienen conciencia de lo que se hace, y si la persona no instruye al niño en el camino del Señor, no podemos hacer nada. La Biblia dice que de los niños es el reino de los cielos, sí, pero a partir de cierta edad, aunque sigue siendo un niño, tiene conciencia de pecado. Por eso yo a mi hijo siempre le redarguyo diciéndole, amor, si tú te has equivocado, si tú has desobedecido, si tú te has puesto muy furioso con nosotros, si nos has hecho muecas por detrás, pídele perdón al Señor, mantente firme con Dios. Claro, porque hay que ser claros con esto. Cuando la palabra de Dios dice que para Dios el pecado es pecado, no podemos decir que para Dios una mentirita, bueno, sí, que las mentiras ay, blancas, sí. claro, las blancas. De pronto Las al piadosas. que comete homicidio, sí, no, es que ese sí es un pecado grave. Ante Dios todos los pecados son iguales. Entonces igual, yo a mi niño le enseño eso, porque es increíble que un niño se pueda condenar por una mentira, porque no se le enseñó que hay que obedecer a los papás. Y lo más tremendo es que el peso de él cae sobre los padres, porque correcto. fueron los padres los que no lo educaron a él. Qué terrible es ver, si uno ama a su hijo y no quiere que le pase nada malo, qué terrible sería para muchos padres ver cómo sus hijos se condenan porque ellos no quisieron enseñarles el evangelio. Porque cuántos que iban a la iglesia y en la iglesia eran unos y en la casa eran otros, hicieron que sus hijos se desviaran o pecaran ante Dios. ¿Qué es el pecado? Porque pues a nosotros dicen, ay no, pero es que pecado, yo no fornico, yo no adulterio, yo no he matado a nadie, yo no he robado. No, a ver, pecado es una palabra congruente, que nos habla no de una acción, sino de una condición. ¿Listo? Pecado es desviarse del propósito de Dios. Dios trazó un plan. ¿En dónde está el plan? En la palabra de Dios. Dios trazó un plan para la gente. La gente que quiere amar y ser salvo debe obedecer ese plan, seguir el camino. La palabra pecado significa desviarse del camino. Entonces, si usted es mentiroso, se ha desviado del plan de la verdad. Si usted es fornicario, adúltero, se ha desviado del plan de la purificación. ¿Sí? Si usted practica la brujería, la hechicería, lee el horóscopo, si usted es un cristiano, Cáncer, Tauro, sí, que los hay, ¿cierto? Entonces usted se ha desviado de la comunión entre el Espíritu de Dios y usted, porque cuando consultan a los espíritus hay comuniones entre Dios y el hombre, pero cuando se consulta al Señor, a la palabra de Dios, hay comunión en el Espíritu de Dios y el hombre. Entonces pecado es todo lo que encierra el desviarse, no una acción en concreto. Correcto. Algo que aprendimos para enseñarle a los niños qué era el pecado, y que uno lo mira y se le enseña a los niños de una forma clara, y para los adultos también es la forma más clara, realmente. Pecado es todo lo que hago, lo que veo, lo que escucho, lo que pienso, lo que hablo, que no le agrada a Dios. ¿Y cómo sé qué es lo que no le agrada a Dios? Leyendo su palabra y dejándonos guiar por el Espíritu de Dios. Amén. Entonces aquí entramos a este punto. Estamos viendo el verso 12, ¿no? Dice, y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Y los libros fueron abiertos. ¿Cuáles libros? Ya vimos que hay un libro principal, y es el libro de la vida. ¿Quién tiene ese libro? El Señor Jesús. Pero hay otros libros en los cuales, y es interesante, cada uno, o en los cuales aparecen escritos la vida y obras de cada ser humano. Todo lo que dijo. Es verdad, es cierto que cada ser humano tiene asignado un ángel. Un ángel. Eso es verdad. Al lado. Y ese ángel anota lo que yo he dicho, ese ángel anota lo que yo he hecho. Así que para todos los adolescentes, ojo que lo están mirando, ¿sí? Ese ángel anota todo lo que se hace en privado y en público. Por eso la Biblia dice que cada ser humano rendirá cuentas de lo que haya dicho, ¿sí? Y esos libros contienen todo eso. Esos son los libros de la vida de cada uno. ¿Cuántos millares? Ahora uno dice, ¿y ahora cuántos echarán juzgando eso? No importa, no hay tiempo. Es eterno. Dios no tiene afán, porque Dios no se rige por la rotación y traslación.
Amén. Entonces tengamos en cuenta que se abrieron los libros y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Ese libro también permanece ahí. ¿Por qué? Porque resulta que el Señor Jesús nos dio una perla en los evangelios, en donde dijo que al final de los tiempos muchos se pararán y mirarán al Señor y le dirán: Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre sanamos enfermos, en tu nombre hicimos esto y aquello. Entonces el Señor Jesús abrirá el libro de la vida y dirá: un ejemplo voy a usarme: arango, 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 arango. No está. Apártese de mí, porque yo a usted no lo conozco. Tremendo. Duras palabras. Sí, Tremendo. Pero por nosotros eso, no los vamos a nosotros oír. no, nosotros no vamos a estar ahí. No vamos a venir. Y sería tremendo que estuviéramos ahí, porque sería doloroso. O sea, a mí en este momento me duele saber que hay gente que muere sin Cristo. A mí me duele. Por eso les invito a que compartan esto con 5 personas que necesitan ser salvas, que necesitan saber esto. Amén. Ahora bien, fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros. ¿Sí ven que no estoy mintiendo? O sea, por las cosas que estaban escritas según sus obras. ¿Por qué la gente que es salva no es salva por obras, pero la que es condenada sí es condenada por obras? Porque hace 8 días vimos que la gente que es salva por la única obra que podía redimir y traer salvación, que es la muerte de Cristo. El aceptar a Cristo como Salvador te salva. Te da el pasaporte. Exactamente. Exactamente. Ahora, ya sabemos que el aceptar a Cristo no es solamente hacer una oración, es tener un cambio de vida. ¿Sí? Más adelante en una de las cartas Pablo dice: mire, como usted llegó al evangelio, quédese así, y partiendo de ese hecho arranque una nueva vida. Es literalmente eso. Que usted llegó tatuado al evangelio, quédese así, ya no se ponga a buscarle el si puede o no puede. Así llegó, así lo así aceptó el quédese. Señor, así quédese. Y no empeore su condición, al contrario, mejórela. Que usted llegó separado y pues por más que vea usted la comba al palo, no puede restaurar su hogar, quédese así y empiece en el Señor una nueva vida, una vida llena de la bendición y la obediencia a la palabra de Dios. ¿Sí? Es decir, que tenemos que mirar que las obras no se hacen para salvación, sino porque ya hay salvación. Entonces ahí es donde se tiene en cuenta esto. Es un cambio de vida. ¿Listo? Ahora, el mar entregó los muertos. Claro, los del Titanic también salieron allá. Todos los naufragios. Todos los que se habían ahogado. Los que se habían ahogado también entregaron. El mar fue entregado a los muertos. Y algo que me interesa muchísimo, dice: y la muerte y el Hades entregaron los muertos. En esta parte, la palabra Hades es la misma palabra que el Señor Jesús usó para describir el Hades infierno y el Hades seno de Abraham. El Hades es un lugar de espera, ¿lo recuerdan? Recuerden que el Señor Jesús dijo: el reino de los cielos es semejante a un hombre rico que todos los días hacía banquete, y había otro hombre que era pobre, que se llamaba Lázaro, que comía de lo que botaban en la basura del rico, y estaba enfermo aún, y se sabe que estaba enfermo, claro, porque aún los perros lamían las llagas. Los mismos perros tenían misericordia de este hombre. Él muere, Lázaro muere, el rico muere, y los dos son llevados en ese momento a un lugar que se llama Hades. El Hades tiene, digamos que 2 salones, 2 secciones, separadas por un abismo. ¿Listo? En un lado estaban el Hades seno de Abraham, que es donde morían todos los que habían creído en Jehová y habían sido encontrados justos. Dios tiene sus parámetros, no vamos a entrar en ese caso hoy. Y el Hades infierno, en donde los que no quisieron obedecer al Señor estaban siendo atormentados, o están siendo atormentados, porque eso todavía existe. Muere Cristo en la cruz del Calvario, se lleva al que murió con él, al ladrón que lo aceptó en su último momento, se lo lleva al reino de los cielos, inaugura el paraíso, baja al Hades el Señor, le arrebata las llaves a la muerte, abre, saca a los que estaban en el seno de Abraham y se los lleva al paraíso. De ahí, partiendo de ese punto, todos los que mueren van al paraíso a esperar. ¿Listo?
¿A esperar qué? Esperar cuando sean llamados por la trompeta de Cristo. Los otros siguen llenando el Hades infierno. Siguen llegando allá. Siguen llegando allá. Y cuando venga el Padre a llamar a todos los muertos, entonces dice aquí, el Hades entregaron los muertos, la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos. ¿Sí ven? Es decir, el Hades infierno, el que el Señor Jesucristo describió en los evangelios. Y fueron juzgados cada uno según sus obras. Yo me imagino allá al rico de la historia del Señor Jesús. Yo me imagino allá a todos aquellos que tuvieron la oportunidad de ser salvos, pero prefirieron burlarse del Espíritu Santo, prefirieron hacer mofa, prefirieron sencillamente decir, yo sé que, cuando mejor dicho, antes de que yo me muera, antes del último momento voy a arrepentirme, y no tuvieron ese momento. Y por toda una eternidad. Sí, lamentablemente mucha gente tiene ese pensamiento, ¿cierto? Mucha gente, yo lo he experimentado con gente que le hablo del Señor, que le hablo de la palabra, y me dicen, no, yo todavía tengo mucho tiempo para vivir aquí, eso después. Y ese después a veces no da la espera, y la persona fallece porque así lo permitió Dios, y no tiene la oportunidad de arrepentirse. Claro, mira, y realmente es lamentable cuando uno ve las cosas ya de esta manera, y cuando uno estudia la palabra y se da cuenta realmente todas estas cosas que parecen una película de terror. Sí, Dios. Ahí es cuando uno dice, entonces yo tengo una misión muy importante. Sí. Yo tengo que hacer algo porque esas personas que están allá, pues bueno, ya los están allá, pero porque mi vecino, mi amigo, mi compañero de trabajo, mi enemigo, hasta mi enemigo, exactamente, tocaste un enemigo. tema muy importante, mi enemigo no vaya allá, necesitan ser salvos. que es que ahí me cae mal X persona o X comunidad de personas. Al contrario, tenemos que tener amor por las almas. ¿Amor por cuáles almas? Por estas que si no hacemos la tarea y aún tienen la oportunidad, entonces se van a perder. Claro, porque es que el mismo Señor Jesucristo, bueno, en la palabra hay dos casos importantes que quiero tomar para que lo tengamos en cuenta. El hombre, dice el Señor Jesús, un hombre que es muy rico y utilizó su riqueza para ampliar sus graneros y llenar sus graneros, y dijo, ahora comamos y bebamos. Y el Señor le dijo, tonto, ¿no sabes que esta misma noche van a venir por tu alma, y todo lo que recogiste, ¿de quién es o para quién es? Es exactamente lo mismo que nos está diciendo el Señor ahora. O sea, tanta gente matándose por ascender, por conseguir, por tener. Yo no le digo que no lo haga, pero seamos claros, estamos en los últimos tiempos. Un afán por hacerse rico en una sociedad que no le va a permitir ser rico. Y siendo hijos de Dios, siendo creyentes en el Señor, mire cuántos hijos de Dios en este momento consiguieron tener grandes empresas y ya no se les ve ni en la iglesia. Y sus estilos de vida ahora son estilos de vida de gente rica, no de hijos de Dios. Y su mayor preocupación es que al día siguiente puedan trabajar y que no les bajen los millones que les entran. O sea, no le estoy diciendo que no trabaje, le estoy diciendo que hay una prioridad, y la prioridad es predicar el evangelio. La palabra de Dios es clara cuando dice que no nos hagamos tesoros aquí en la tierra, sino que más bien lo que hablábamos hace 8 días, los tesoros los tenemos que ir acumulando, y nuestro ahorro ir haciéndolo en el cielo, que es cuando hablábamos hace 8 días acerca de todos los galardones y las recompensas según nuestras obras, que son las de hojarasca, madera, heno, todas esas. Es realmente importante. Claro, lo que es el pastorismo, bueno, de todas maneras, aclararlo. No estamos diciendo que entonces no vamos a trabajar, no nos vamos a esforzar por vivir bien. No, sí, hay que hacerlo, pero nuestra prioridad es la salvación de nosotros mismos, porque este es un tema que también nos hace a nosotros hacernos una autoevaluación. ¿Cómo estoy realmente yo con Dios? ¿Realmente si Él ha nacido de nuevo? ¿Qué cosas tengo que cambiar? Porque aún así nosotros debemos examinarnos y mirar que estemos y todos los días por nuestra cuenta con Dios. El pastor hace algo
y me lo ha transmitido y me lo ha enseñado todas las noches antes de cerrar nuestros ojos, ponernos a cuentas con el Señor. No Amén. sabemos si al otro día las vamos a volver a abrir. No lo sabemos. Y eso es lo importante. Pero no es el ponerme a cuentas por el chisme que hoy hablé. Señor, perdóname por el chisme de hoy y me arrepiento. Y mañana vuelvo y mañana otro refresco chisme. el chisme. No, mañana hay ¿Qué un fue lo que chisme pasó? nuevo. ¿Y qué fue lo que pasó? Mañana hay Cuéntame un otra vez. chisme nuevo. No, Aquí. es realmente cambiarlo. ¿Listo? Bueno, aquí tenemos una pregunta. Aquí el hermano Oscar Moretti, Dios te bendiga, mi hermano Oscar. Amén. Bendiciones, Y hermano. saludos Ay, el a todos hermano nuestros hermanos. siempre con preguntas Muy puntuales. puntuales, buenas. dice, saludos. Pero hoy en el Hades infierno hay tormentos. Cuando el Señor Jesús enseñaba acerca de cómo era el reino de los cielos, el rico le dijo a Abraham: Padre Abraham, permite que Lázaro moje la punta de su dedo en agua y la ponga en la punta de mi lengua, porque estoy sediento. Entonces Abraham le dijo: mira, tú tuviste tus beneficios allá en la tierra y Lázaro tuvo sus dificultades fuertes. Él ahora aquí está siendo consolado, ¿sí? Y el rico le dijo a Abraham, le dijo: entonces dile a Lázaro que vaya para que le predique a mis familiares y que no vengan a este lugar en donde estoy siendo atormentado. O sea, el hombre estaba recibiendo tormentos. Eso no ha parado. Literalmente eso no ha parado. Es decir, que todos los que, bueno, tanto en esa época como hoy en día, los que mueren en esos momentos, los que están muriendo sin Cristo, van a parar al Hades infierno para ser atormentados. ¿Qué es lo que los espera a ellos? Les espera a ellos el momento del juicio del trono blanco, que es donde van a ser juzgados por sus obras, que es el tema que estamos hablando, y pasan a ser echados al lago de fuego, en donde sigue el tormento, donde dice la palabra que allí es el lloro y el crujir de dientes. La muerte segunda. La muerte segunda. Regálame un segundito, ya les voy a compartir el pasaje porque esta parte es importante. Lo encontramos en Lucas 16, 19 al 31. Dice: entonces él dando voces dijo: Padre Abraham, estoy leyendo el verso 24 de Lucas 16, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo: hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro también males, pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. Lucas capítulo 16, leí el verso 24 y 25. Ahora, Jesús no cuenta esta parábola como una historia de los hermanos Grimm, cuentos de los hermanos Grimm. No, él cuenta esta historia enseñándole a la gente cómo es el reino de los cielos. Es una realidad. Eso es una realidad. Uno escucha personas que hablan y dicen: no, el infierno lo estamos viviendo en esta tierra, No, con todas ni esas, con parecido. todo eso que estamos pasando, con tanta corrupción, con tanta crisis, tanta pobreza, y realmente no, ni parecido. Realmente el infierno es real, existe, ¿sí? Obvio, nosotros debemos enseñarles predicarles a las personas el La evangelio, la salvación, pero no Claro. hay que negar el hecho de que existe y de que si la persona no acepta, no recibe el evangelio del Señor, pues va a parar al infierno, y es Claro. súper triste. O sea, Claro, porque es un que tema lastimosamente es una realidad que conozco a muchos hermanos en Cristo que llevan años en el evangelio y este tema cero, no lo habían tocado o curiosamente pensaban, y yo también, es que tenemos que ser claros, nos ha faltado, sinceramente nos ha faltado educación en este tema, porque yo pensaba que lo que decía en Mateo 24 todo era para todos. Yo también Yo pensaba pensaba eso. y no, Mateo 24 tiene secciones en donde el Señor, unas cosas son para el pueblo de Israel, otras cosas son para la iglesia y otras cosas son para otro tiempo, ¿sí? Y también, o sea, en Apocalipsis, yo pensaba que todo el Apocalipsis hablaba de los juicios y no, los 3 primeros capítulos habla de cómo Dios está viendo a su iglesia. habla de las 7 iglesias, pero hablamos El no cuerpo como de Cristo. tal de 7 iglesias, congregaciones, digámoslo Sí, así no, como tipos tal, de personas. sino 7 7 tipos de tipos de personas personas. que encontramos en la iglesia, es decir, en el cuerpo de Cristo. Y ese Pero es un tema que después... ese es un tema que tenemos que tocar sí. más adelante, ¿sí? Pero entonces tengamos en cuenta esto. Vimos entonces Apocalipsis 20, 11 a 15, cómo nos describe exactamente lo que va a ocurrir. Literalmente lo que va a ocurrir. Estarán en el lago de fuego
para siempre, para siempre. Es decir, eternamente. Y yo no tabulo la eternidad, Dios santo. Claro, ¿Cómo nosotros será? realmente no lo hacemos porque aún así nuestra mente aún todavía es limitada, porque Sí, sí. no somos eternos, realmente nuestro cuerpo ahorita no, se rige en el tiempo y no, por más de que queramos, solo no lo podemos imaginar y da miedo. A ver, la verdad. Yo voy a hacer una pequeña, voy a contar una pequeña reseña de una persona que no es creyente. Imagínense una persona que no es creyente, del siglo XVIII. Es para muchos conocido, el que lo conozca de pronto va a decir, ah, sí, yo lo estudié. Emmanuel Kant. Emmanuel Kant, comenzando porque su nombre Emmanuel es Dios con nosotros, pero él era ateo. Él era ateo. Pero fue un filósofo que dejó una cantidad de cosas escritas. Y no es que vamos a hablar de filosofía, ni vamos a hablar de eso, no. Sencillamente, él hacía una especie en su pensamiento había una explicación de la justicia y decía, ¿cómo puede ser posible que haya justicia real aquí? Uh-huh. Y él decía, no la puede haber porque nos damos cuenta cómo en el mundo, Como a el ser través de humano toda es, la historia sí. y aún en la actualidad, y lo vamos a seguir viendo, cómo la justicia no prevalece, ¿cierto? Entonces decía, si en este mundo no hay justicia, para que haya una justicia real, tiene que haber otro lugar en donde sí pueda haber impartida una justicia real. Entonces él decía, cuando moramos, tenemos que ir a un sitio en donde haya de verdad un juicio real. Uh-huh. Segundo, para que haya una justicia o un juicio real, tiene que haber un juez perfecto. Ese juez perfecto es un ser que debe conocer todos los pormenores y los detalles del caso de cada uno de nosotros. Y curiosamente, a mí lo que más me causa curiosidad de lo que les estoy diciendo es que un hombre ateo, un hombre que no tenía, que aunque pronto pudo haber estudiado a Dios, pero que él no creía en que eso fuera cierto, estaba justamente hablando de Apocalipsis 20. Y mire lo tremendo porque Estaba diciendo, tiene que haber un juicio en donde una persona, un ser supremo, omnipotente, omnisciente, que conozca y que sepa cada uno de nosotros, en nuestros casos, nos pueda juzgar para que haya un juicio real y un juicio justo. Claro, ¿qué dice la Biblia? Entonces, mire, Dice, busca primeramente el reino de Dios y su justicia. La justicia del reino de Dios es Cristo. Ojo con esto. Porque a través de Cristo, ricos, pobres, cojos, mancos, hermosos, feos, como usted los quiera ver, ¿sí? Como usted lo quiera ver, a través de Cristo todos pueden llegar a la salvación. Pero el que no quiera pasar por Cristo no es salvo. Así de sencillo. Esa es la justicia. Porque nada de lo que tenga y nada de lo que piense le dará salvación, sino solo Cristo. Por esa razón, busca primero el reino de Dios y su justicia. ¿Sí? Entonces vamos a mirar para concluir, porque ya, oiga, tremendo, se pasó rapidísimo. quedan 10 minutos. Quedan 10 minuticos. Entonces, para concluir, recordemos. Entonces, el juicio del trono blanco es para los que no creyeron, para los que no quisieron creer, para los que adoraron otros ídolos, para los que se proclamaron ateos, para los agnósticos, para los que creen en la energía y no en Dios, para los que se burlan del Espíritu Santo, para los que pecan a conciencia, sabiendo que están pecando, que no han querido hacer un nuevo nacimiento, que no han querido realmente tener una vida de hijos de Dios. ¿Sí? Y con esto hablo en general. Si usted dice, pero me están juzgando, entonces pues si usted se siente aludido es cosa suya. Yo estoy generalizando, ¿sí? Para que todos tengamos en cuenta que todos nosotros debemos mantener un margen. ¿Dónde está el margen? En la palabra de Dios. Son echados ellos al lago de fuego por la eternidad. Apocalipsis 21:8. ¿Qué dice? Dice, pero los cobardes, incrédulos, abominables, Despacio. Despacio. Otra vez. Pero los cobardes, Uh-huh. incrédulos, abominables, asesinos, inmorales, hechiceros, idólatras y todos los mentirosos tendrán su herencia en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda.
Me llama mucho la atención la primera característica. Tremenda herencia, ¿no? Sí, Mira, yo lo horrible. tengo, que la dice tengo en la que tele. tendrán su Por favor, herencia. regálame la La traducción telea. al lenguaje actual. Dice, pero a los cobardes, a los que no confíen en mí, a los que hagan cosas terribles que no me agradan, a los que hayan matado a otros, a los que tengan relaciones sexuales prohibidas, a los que practiquen la brujería, a los que adoren dioses falsos y a los mentirosos los lanzaré al lago donde el azufre arde en llamas, y allí se quedarán separados de mí para siempre. Miren esto, por favor, presten atención a esto, hijos de Dios, escúchenme. La primera característica en ambas traducciones es cobardes, porque la palabra original se traduce a cobardes. Y uno dice, o sea que uno no puede tener miedo. Cuidado, hay una guerra y uno se esconde porque entonces ya me condené. No es esa cobardía, O un ojo tiro- con esto. o un tiroteo y salgo Sí, corriendo. y salgo porque- corriendo. No, tengo que ponerle el pecho a todo. No, ojo con eso. No es esa cobardía, escúcheme bien. Es la cobardía de negar a Cristo. Pilas con eso. Es la cobardía de no decir soy hijo de Dios. Es la cobardía de negarle. Porque Cristo dijo en su palabra, esta palabra cobarde se enlaza con el versículo que dice que a los que niegan su nombre, Él les negará delante del Padre. ¿Cierto? Todo el que me niegue, yo le negaré delante de mi Padre. Esos son los cobardes. Por eso en Apocalipsis, en las 7 iglesias, dice, hay unos que prefirieron abrir lugares, contratar pastores, los nicolaitas. Hay otros que aman la mentira, hay otros que aman el dinero, hay otros, esos son los cobardes. Los que aman el dinero son cobardes. ¿Por qué? Porque prefieren predicar el evangelio por dinero y toda su intención se ve en el dinero, en que la gente lleve el dinero, más no en predicar el evangelio por amor. Eso es cobardía, porque el día que no reciban, ese día se asustan y entonces empiezan a pedir pactos y a pedir cosas que no son bíblicas. ¿Cierto? Eso es cobardía. A eso se refiere la Biblia, pero los cobardes, los que niegan la verdadera fe en Jesucristo, los que algún día en una iglesia dijeron, sí, yo soy cristiano, pero cuando les preguntan dicen, no, sos religiosos, fanáticos, no, eso no es para mí, no me comprometan. Esos son cobardes, porque una persona que ama a Cristo es comprometida. ¿Con qué? Con predicar el evangelio. Amén. Y lo tengo que decir con mucho amor, porque mi labor es esta. Mi labor no es darle palmaditas y decirle tranquilo, todo bien, Cristo le ama. Usted siga emborrachándose, que el Señor Dios sabe. conoce. El Señor sabe, el Señor conoce. No dice la Biblia que no os embriagáis con vino. La cosa es no embriagarse, pero puede tomar. Buscándole combas al palo, como los buenos ahora, ¿cierto? La cosa es esta. Como dicen como dicen en nuestra vida social y política, poniéndole micos Miquitos a la ley. Buscándole micos a la ley. Miren, cuando usted llegue con los micos a la ley, el Señor le va a decir, ¿sabes qué? No me digas, no me hables de la ley, porque yo la escribí. No me recites la Biblia, porque yo la conozco, yo la escribí. Es más, Satanás también la conoce y también se la sabe de memoria. Y se la recitó al Señor Jesús. ¿Sí o no? Escrito está, le decía. Entonces, uno de los errores más grandes del creyente es usar la Biblia para pecar. Es usar la Biblia para pecar. ¿Cierto? O sea, cero. Usa la Biblia para edificarte y para predicar. Entonces, iglesia, con esto concluimos los 7 fundamentos doctrinales. 7 fundamentos que hacen que la iglesia sea de Cristo. Amén. Estamos seguros, completamente seguros, que todos ustedes allí en sus casas, sus amigos a los que le compartieron estos videos, las personas que de pronto son sus allegados, estamos seguros de que esto en cierta manera tuvo que haber abierto los ojos, o por lo menos tener una inquietud en sus mentes para poder decir, ¿yo qué estoy haciendo? ¿Yo para dónde voy? Uh-huh. A veces, mira que hay un tema muy importante que uno a veces dice, es que esa persona perdió el norte. Sí. Y no, nosotros tenemos que saber para dónde vamos y cuál es el propósito que Dios tiene para nosotros en esta vida. De modo pues, hermanos, que
es muy importante que estemos atentos a estas cosas. La palabra de Dios no miente, la palabra de Dios es real y esto es real. Es un tema Sí. duro, es un tema difícil, es un tema que uno dice, Dios santo, esto me da miedo, esto me asusta, esto yo más bien me lo salto. No, hay que afrontarlo Sí. y hay que conocerlo. Como la vejez, ¿no? Hay que conocerlo para saber. Es como cuando uno va caminando y ve un lago o un charco. Usted no se mete por el charco, usted entonces, como vio el charco, se fue por un ladito y se fue por la parte seca. Esto es igual. Nosotros Ujú. llegamos aquí a la Biblia y vemos el Apocalipsis, y esto no es para asustarnos, sino es para estudiarlo, comprenderlo, y entonces Y evitemos. estar tranquilos. Entonces evitemos Claro. estas cosas y vayámonos por el camino correcto, vayámonos por el camino bueno. Decía yo que es como la edad, ¿no? La edad hay que afrontarla. Uno no tiene 15 años para siempre. Cuando tenía 15 años tiene el mundo en las manos y de repente tiene 40 y ahora tiene una familia que sostener. es tal cual, ¿cierto? Esos temas hay que afrontarlos, hay que hablarlos. A la iglesia hay que decirle la verdad. Hermanos, Dios lo quiere prosperar a usted, sí, pero así como usted haga prosperar su alma. Amén. Y recuerde, es importante entender que la Biblia no miente. Si usted duda de Dios, ya tiene el año perdido. Si usted duda de la palabra de Dios, tiene el año perdido, ¿cierto? Porque si su fe no se basa en lo que el Dios mismo le mandó a escribir, si lo que está escrito en la palabra, si su fe no se fundamenta en eso, entonces ¿en qué? ¿En qué? ¿Listo? Dios no miente, su palabra es real. El problema no es que la gente no crea en la palabra. El problema es que no se le ha enseñado. La gente no lee la palabra, no estudia la palabra. Y dice el apóstol, ¿cómo creerán si no lo han leído? ¿Cómo creerán si nadie les predica? Entonces, ahora todos ustedes, los que vieron estas clases, tienen la obligación de compartirlas, porque ahora ustedes saben. Y el no compartirlas Ahora, es un peso. ahora ya hay compartirlo. Es un peso sobre ustedes. Ahora ya hay compartirlo, no es que compártanlo, sino que es una obligación. Es casi Sí. que una obligación. Ya no es un reto, ahora es una obligación. ¿Por qué? Porque habrán muchos a los que Dios ha puesto en su camino para que usted le enseñe la palabra, para que usted le predique el evangelio. Para deje de compartir, ¿cómo serás tú en el 2021? Eso no le importa a nadie. Total, usted no sabe si para el 2021 va a estar vivo. Pero sí puedes compartir cómo serás tú en la eternidad. ¿Cómo estarás tú en la eternidad? Sencillo. Te explico cómo. Amén. Y para terminar quiero hacer una oración por todos aquellos que preguntan, ¿cómo, pastor, usted cómo hace para tener esa comunión todos los días? A mí me lo han preguntado. ¿Cómo hace para que en este momento que no hay iglesia abierta, local abierto, para mantener esa fe? Yo creo profundamente que esta pandemia Dios la permitió para que la iglesia, para que todos los que somos iglesia de Cristo, entendiéramos que Dios también es Dios en nuestras casas. Y que de la misma manera que yo levanto mis manos en un lugar de congregación, también debo hacerlo en mi casa. Debo entender como iglesia que no tengo que tener a un hombre encima mío que me esté llevando a orarle a Dios, porque entonces, ¿en dónde está mi comunión? Porque no sería su comunión personal, sino la comunión que el pastor tiene con Dios, y mientras tanto sería como el botón, ¿no? Metámosle más chaquiritas al collar. Usted sería como una chaquirita ahí, mientras que el pastor y Dios tienen una comunión. No. Nosotros como pastores fuimos llamados a enseñarles la palabra y a guiarles para que ustedes aprendieran a caminar en el evangelio sin depender al 100% de un hombre. Digo sin depender al 100% porque nosotros estamos ahí también para apoyarlos. Por eso Dios nos llamó al ministerio. Pero es eso. Tienes que levantar una comunión con Dios. Tienes que estudiar la palabra de Dios. Tienes que caminar. Y si dices, pastor, la verdad es que yo la leo y no la entiendo, pues para eso estamos haciendo todo esto. No lo niegues. Estúdialo, míralo, vívelo. Y seguiremos compartiendo. Y ahorita ya, en poco tiempo, ya nos vamos a poder reunir nuevamente. Y
y vamos a continuar con el Instituto Bíblico, vamos a continuar con el estudio bíblico, y todas las personas que quieran que se inscriban. Nos gustaría que se hiciera por inscripción y saber cuántas personas se van a conectar a las clases y así tener unos temas determinados para que crezcamos en el Señor. A partir de hoy no puedes seguir siendo el mismo. El Señor dice en su palabra: he aquí yo pongo delante de vosotros el camino de la vida y el camino de la muerte, el camino del bien y el camino del mal. Ustedes escojan. Así que vamos a orar para decirle al Señor: muéstrame, oh Jehová, tus caminos y enséñame a andar por tus sendas. Bendito Dios y Rey maravilloso, yo te doy gracias, Señor, porque durante estas clases hemos crecido tanto, hemos aprendido tanto, Señor. Y aunque hay personas que asumen todo su conocimiento como algo que ya tienen y que de pronto esto les respalda o no les gusta, no importa, Señor, porque tú sigues guiando a tu pueblo, a los que te aman, a los que buscan tu palabra. Y yo te invito a ti, hermano, que en esta noche me escuchas, a que le digas: Señor, yo te pido perdón si como hijo, como hija que digo ser, si como un ser humano que dice que tú eres su Dios, he fallado, si me he desviado, si he puesto como prioridades mis intereses personales y no la predicación del Evangelio, si he olvidado el amor hacia mi prójimo, si he olvidado, Señor, que tú eres Dios también en mi casa, te pido que me perdones. Te pido que me perdones por todas las veces, Señor, que olvidé tener fe y que lloraba pensando que tú no estabas conmigo. Te pido perdón, Señor, por las veces que maldije a otras personas con pensamientos, palabras, o incluso hice cosas malas contra otras personas. Perdóname, Señor. Perdónanos, Dios, por las veces que tuvimos la oportunidad de predicar el Evangelio y decidimos callarnos. Perdónanos, Señor, por las veces que nos volvimos creyentes o cristianos de iglesia, de estar en un lugar, Señor, y ser unos ahí en ese local, en ese lugar de reunión, y ser otros afuera, pisoteando la sangre de Cristo. Perdónanos, oh Dios. Perdónanos, Señor, por las veces que indujimos a otros a que no se hablaran con sus hermanos en Cristo. Perdónanos por las veces, Señor, que indujimos a otros, Señor, o que hicimos pensar a otros que en otros lugares, Señor, los estaban engañando. Perdónanos las veces, Señor, que dijimos que solo la iglesia nuestra tenía la verdad, o que pensamos que solo tal pastor era el siervo de Dios. Perdónanos las veces que menospreciamos a aquel joven, a aquella hermana que humildemente quiso orar por nosotros. Perdónanos las veces que menospreciamos al joven que habló de la palabra de Dios y nos impusimos con nuestro conocimiento sobre él. Perdónanos, Señor, por las veces que como iglesia, como líderes, como pastores, manipulamos la vida de otros para que hicieran lo que nosotros queríamos, Señor, y no lo que dice tu palabra. Perdónanos, Señor, porque realmente queremos que nos muestres tu camino y que nos hagas tu iglesia, Señor. Padre, yo te pido perdón por mis pecados. Y yo reconozco a Jesús como mi Salvador. Tú eres mi Salvador, amado Cristo. Tú eres mi Salvador, amado Señor. Tú eres mi Rey, Señor. Perdónanos por haber permitido que muchos estén yendo en este momento al infierno, Señor. Escribe nuestro nombre en el libro de la vida, que quede bien marcado y no lo borres nunca. Por mi parte, Señor, yo haré todo lo posible por permanecer en santidad, diferente a los demás, por ser correcto, justo, honrado. Aun cuando la situación sea difícil, sabré que tú, Señor, me sustentarás, porque tú eres mi Salvador, porque tú eres mi Señor, porque tú eres mi Rey. Señor, toma a mis hijos en tus manos y permíteles llegar nuevamente, volver nuevamente a tu camino,
En el nombre de Jesús. Te damos gracias, Señor. Amén y amén. Amén. Iglesia, les amamos en Cristo Jesús. Qué hermoso es poder sentirse así. ¿Cierto? Qué descanso, Descanso. qué alivio. Si algo llegara a pasar, nos vemos en el reino de los cielos, ¿verdad? Sí, si Cristo viene por su iglesia, nos vemos allá. Si algo llegara a pasar, nos vemos en el reino de los cielos, no se afanen. Mientras tanto, nos vemos el domingo a las 10 de la mañana. Hay un tema importantísimo y son los gigantes de David. Quiero que lo veas, lo compartas y lo compartas con más hermanos en Cristo. Amén. Así que domingo 10 de la mañana estamos ya haciendo todo lo que es el protocolo para volver. La buena noticia nos la dieron hoy. Este fin de semana inician pruebas piloto para volver a congregarnos fuera de Bogotá. Y si todo sale bien, estaremos congregándonos muy pronto nuevamente en nuestro lugar Fuente de Vida, pues para nuestros hermanos Fuente de Vida y para los hermanos que se congregan en otro lugar. Gloria al Señor. Amamos, los extrañamos muchísimo. No nos podemos abrazar, pero podemos vernos cerca, ¿cierto? Amén. Podemos vernos y seguir adorando al Rey de Reyes y Señor de Señores. Por el momento esto lo dejamos así. ¿Cuándo queda la reunión de varones? La reunión que vamos a hacer con ellos. El domingo El domingo confirmamos el domingo fecha. confirmamos Vamos a hacer fecha. una reunión específica No, para el domingo los confirmamos hombres. Valientes, esforzados, estén listos. Guerreros. Porque el domingo vamos a tener la fecha ya La exacta. fecha. Y Y la reunión va a ser un sábado en la reunión tarde. va a ser un sábado en la tarde. Así ¿Listo? que prepárense y muy atentos porque va a ser, yo estoy seguro que va a ser de mucha bendición para todos nosotros. Amén. Somos tu iglesia. Somos tu familia. Ay, no olvides compartir el sencillo de Fuente de Vida Alabanza. El amor de Dios. Búscalo. El amor de Dios muy pronto en Spotify, muy pronto en iTunes. Bueno, ha sido una bendición que Dios nos ha permitido tener como grupo de alabanza en nuestra iglesia. Búscalo, el amor de Dios. Dios les bendiga. Somos iglesia, somos su familia, somos Fuente de Vida. Cristo es la fuente